Hey mi bin, yo soy Axel Romero, Microsoft Certified Professional, y en este video vamos a ver índices. Pero antes de hacer queries acá en la computadora te quiero dar un poco de teoría. ¿Por qué? Porque a veces es importante y relevante sobre todo saber para qué y cuándo aplicar índices. En este caso los índices yo los he aplicado porque cuando estoy en la industria y hago queries muy grandes con tablas y datos demasiado grandes, las consultas suelen tardar hasta 5 o 6 minutos, y entonces aquí entra la parte de optimización y también los índices. Los índices se van a aplicar a una o más columnas dentro de una tabla. Y después lo que nos va a ayudar es a mejorar el rendimiento. Si antes mi consulta tardaba 6 minutos, lo puedo reducir a 4 o a 3, y conforme vaya avanzando puedo optimizar también mis inners, mis where, y bueno, en esta parte vamos a ver índices. Probablemente no te quedó tan claro, simplemente debes saber algo que va a optimizar tu consulta, va a reducir el tiempo de respuesta. Pero para eso también tengo un ejemplo. Recuerda que yo siempre estoy buscando la manera en que tú me entiendas. Imagina que vamos a buscar la palabra fotografía en un diccionario. Y entonces vas a tener que ir primero por la letra A y palabra por palabra. Luego B, palabra por palabra. ¿Cuánto te va a llevar buscar la palabra cámara o fotografía? Imagínate llegar hasta la F y luego buscar palabra por palabra. Bueno, ya tenemos fotografía. Cuando vamos a hacer un índice, imagínate que le aplicamos un índice, entonces vamos a dividir A, B, C, D, E, F. Y entonces cuando vaya SQL Server, el motor de búsqueda, va a ir a buscar no sobre la A ni la B, sino se va a ir directamente a la F porque está indexado o tiene un índice, y sobre la F pues va a ser más rápido la consulta. Imagínate que tú buscar palabra por palabra de manera alfabética te va a llevar, no sé, 10 minutos, 15 minutos, pero si tú le aplicas un índice, bueno, te va a llevar probablemente mucho menos, porque simplemente te vas a ir a la letra, buscas y listo, ordenada alfabéticamente. Te voy a enseñar un ejemplo y seguramente, muy seguramente te va a quedar muy claro cuando hagamos los queries. Tengo todos los queries preparados, así que bueno, ¿cómo me puedes agradecer todo esto que invierto de tiempo, contenido, investigación? Bueno, me puedes regalar un like y también suscribiéndote al canal, y sobre todo cuando estemos en la computadora, sobre todo aprender, aplicar, replicar. Vayamos a hacer queries. Con este script es el que vamos a trabajar. Probablemente hay muchos comandos, pero te voy a explicar paso a paso. Asegúrate que estés en la base de datos Northwind, la base de datos con la que hemos venido trabajando, y vamos a generar la tablita de countries. Aquí tengo la definición, son 3 columnas de tipo varchar con longitud de 2 caracteres de 100 y de tipo bit. Ninguna va a aceptar nulos. Al seleccionar yo solo este comando, aunque tengo bastantes, al seleccionarlo y darle a ejecutar, simplemente se va a ejecutar lo seleccionado. Me dice que el comando fue exitoso, por lo tanto vengo a tablas, refresco y verifico que efectivamente ya está mi tabla countries con las 3 columnas. Le doy clic derecho, seleccionar, y efectivamente está vacío. Lo que vamos a hacer es ingresar datos, ¿ok? Voy a comentar, bueno, lo voy a dejar así. Voy a darle insertar datos a la tabla, y para eso estoy haciendo un insert a la tabla que acabo de generar, definiendo mis 3 columnas y los tipos o los datos que voy a almacenar. Aquí estoy utilizando esta regla, la ISO 31661, que es un organismo que regula códigos a nivel internacional, y en este caso regula códigos a 2 letras para cada país. Y solo obtuve algunos. Por ejemplo, para México es MX, para Colombia, por cierto, puse algunos países de los cuales nos ven mucho, o nos ven de mundo binario, obviamente Colombia, Argentina, Perú, Venezuela. Esto los puse obviamente para ejemplificar. Uruguay, saludos hasta Uruguay. España, Egipto, también he tenido suscriptores y binarios de Egipto. Ecuador y Marruecos. Marruecos lo puse simplemente porque me gusta y es mi sueño visitar algún día Marruecos. Vale, voy a ejecutar este comando, se van a insertar, ok. Pues ahí me dice un row afectado porque lo hice de manera separada. Vamos a ver si en countries ya tenemos 12 registros. Bien, entonces en nuestra tabla tenemos MX, México, y está activo.
SEO Colombia y está activo, ok. Solo coloqué Egipto, Malta y Mayotte en inactivos. Bien, ya que tenemos data, hasta ahí no debería haber ningún tema. Bien, entonces voy a cerrar esto y le voy a dar clic aquí. Bueno, voy a seleccionar que simplemente es la consulta, ok, y podría activar algo que es muy utilizado, desplegar el plan de ejecución. Miren que ahora que cada vez que yo ejecuto, miren, me va a aparecer aquí plan de ejecución. Creo que se activó. Ok, cuando le doy clic aquí, se activa el plan de ejecución. Miren, voy a darle clic. A ver, algo no está sucediendo. Ahí se activó el plan de ejecución. Le doy execute. Ok, es como un play, miren, va de nuevo. Entonces me dice que el costo es del 100%. Ok, aquí, si te das cuenta, mira, le voy a dar ejecutar. Se van a desplegar los datos conforme a como los inserté. Por ejemplo, México, ok, aquí Colombia y al final está Marruecos, ok. No están organizados ni alfabéticamente, simplemente por la manera en que los inserté. Después vamos a verificar si la tabla tiene algún índice con el comando execute sp-help index. ¿Y sobre qué tabla? Sobre countries. Le voy a dar ejecutar y me dice que no contiene ningún índice, ¿vale? O que no tengo permisos, pero no es el caso. Luego vamos a crear un índice ordenado, ¿ok? Porque existen dos tipos. Ahora te voy a decir y te voy a dejar más en la referencia de este video para que tú profundices, ¿vale? Recuerda que vamos poco a poco. Entonces, para crear un índice le vamos a dar Create Cluster Index. Esta es la instrucción, por eso nos lo está colocando en azul, porque son comandos reservados. Y por lo común es IDX, es la nomenclatura para indicar que es un índice, sobre qué tabla y cómo se va a llamar. Toda esta nomenclatura es el nombre, pero regularmente es IDX-nombre de la tabla y sobre qué campos o campo voy a ir a hacer el índice, ¿vale? En este caso sobre country name, ¿vale? Entonces le voy a decir que vas a ejecutarse sobre esta tablita mediante el indexado de country name, ¿ok? Comando, cómo voy a identificar a ese índice y sobre qué tabla y campo voy a ir a accionar. Voy a darle crear y me dice que el comando fue completado. Si yo verifico nuevamente cuáles son los índices, ya podríamos decir que aquí está el nombre del índice, ok, sobre qué reglas lo está indexando y sobre qué columna, ok, en este caso sobre country name. Ya que tenemos ese índice, ahora vamos a seleccionar nuevamente la tabla y ahora vamos a ver qué sucede. Entonces vamos a darle seleccionar y mira que ahora ya me lo está ordenando, ok, por country name, A, B, C, D, E, F, G, H y sucesivamente. Antes recuerdas que me los ordenaba, por ejemplo, de la manera en que estaba insertándose. Primero me mostraba México y ahora México me lo muestra hasta la posición 9. ¿Por qué? Porque ahora la consulta va a ser mucho más rápida porque ya tiene un índice. ¿Sobre qué? Sobre country name. Perfecto. Vamos a ir ahora, ok, ya verificamos que sí tiene el índice. Perfecto. Y ahora vamos a ir a crear un índice no agrupado. ¿A qué se refiere con un índice no agrupado? Bueno, vamos a ir a explorarlo. Vamos a generar el mismo comando, si te das cuenta, tiene la misma estructura, pero ahora le estoy dando el non-cluster, ¿ok? Y además no lo estoy haciendo sobre country name, sino lo estoy haciendo sobre country ID, ¿ok? Si yo selecciono aquí, mira que yo ahora me lo está regresando por country name, A, B, C, D, E. Pero si ahora lo quiero indexar por country ID, debería, por ejemplo, aparecer A, B, C. Regularmente siempre va en relación al country ID y al country name. Pero, por ejemplo, este de Mayotte no tiene nada que ver porque es una YT. Mira que vamos a ver cómo es que lo va a ordenar, ¿vale? Para eso lo voy a obtener aquí desde otra consulta.
para que tengamos la comparación. Y ahora voy a ejecutar este índice, dice que ya está ejecutado. Bien, vamos a ver cuántos tenemos y ya tenemos los dos índices. Ahora voy a volver a seleccionar, ¿verdad?, mi tabla de countries. Mira, que si yo le doy un asterisco sobre countries, mira qué va a suceder. Aquí lo está organizando por el primer índice, ¿ok? El índice ordenado. Pero si yo, que obviamente el asterisco es una mala práctica, si yo ahora coloco que lo ordene por country, bueno, no que lo ordene, sino que me regrese country ID y country name, mira qué va a suceder. Ahora Mayotte me la pone al final, ¿ok? Porque es diferente indexación. Entonces, por ejemplo, aquí me lo ponía en la posición 8 y aquí en la posición 12. Es muy importante esto de los índices también. Otra manera gráfica para verlos es, te vas a la tabla, te vas a índices y aquí tenemos los dos índices, ¿vale? Entonces, es una tarea muy laboriosa. Obviamente necesitas tener mucha práctica para saber sobre qué columna vas a ir a aplicar el índice, y no solo es crear índices pues para mejorar el rendimiento, sino pensarlo y también su ordenamiento. Esto es muy básico, pero yo te estoy dejando un recurso en la descripción del video donde puedes profundizar un poco más sobre este tema, y también te estoy dejando este script para que tú lo practiques, y recuerda que también ahí voy a estar en los comentarios. Ya lo tienes, ahora ya sabes aplicar índices. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este video. Aquí está el planetita para que te suscribas. Es muy importante que pertenezcas a la comunidad para que no te pierdas nada. Y otro video totalmente de mi recomendación y hecho con mucho amor. Te veo en un siguiente video.